Jesucristo ha resucitado. ¡Es verdad, resucitó! En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. quédate forastero, ponte a la mesa y bendice el destello de su luz en la fracción del pan. Mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Ahora sí, en la fracción del pan. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Muy buenas noches para todos, amigos de la parroquia de San Jorge, pero de una manera particular saludamos en esta noche a los integrantes del ministerio parroquial Emaús, a quienes invitamos a congregarse en torno a esta transmisión que hacemos desde nuestra parroquia y que en esta nueva etapa del tiempo litúrgico también orientamos precisamente hacia estos ministerios, hacia a estas comunidades y carismas que alimentan nuestra parroquia de San Jorge y que son muy importantes para nosotros. Por eso hemos venido haciendo este acercamiento a ustedes. El lunes pasado veíamos la intervención del Padre Carlos Mario con respecto a la pastoral de la salud. Ayer también el Padre Carlos Mario
hablaba con respecto al ministerio de catequesis, muy importante dentro de nuestra organización como parroquia. Hoy hablamos de ustedes y hacemos esta reflexión que no es privada para los de Emaús, que no es solo para los de Emaús, sino que enriquece toda nuestra vida parroquial, pero que de una manera particular se orienta a esta comunidad, a este ministerio que, como todos, es muy importante en la organización pastoral de nuestra comunidad. Hoy yo quiero invitarlos a hacer una reflexión partiendo de la palabra de Dios, pero una reflexión centrada de una manera muy particular en la importancia de la comunidad en la vivencia de la fe. La fe en ningún momento se puede vivir en soledad. Necesitamos de los demás, necesitamos de los hermanos. Eso es una parroquia es una comunidad de hermanos, una familia en la que todos nos apoyamos en la vivencia en la fe. Ciertamente, ese es el reto que la Iglesia nos plantea para esta etapa de la historia, recuperar esa conciencia de comunidad al interior de las parroquias, de las diócesis y de los diferentes carismas que alimentan a la Iglesia. Por eso yo quiero que dediquemos este rato de reflexión y de catequesis a este tema. Y los invito para que iniciemos pues poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito también para que al iniciar este momento de reflexión, cada uno desde nuestra casa, desde aquel lugar donde se une a este encuentro, pues invoque la presencia del Espíritu Santo para que fortalezca, para que oriente y para que anime esta reflexión. No solo para que me oriente a mí, que voy a hablar, sino también para que estimule la reflexión, el pensamiento, la escucha de cada uno de ustedes que se unen a este encuentro tan especial. Por eso, desde el corazón, digámosle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones, ven, ilumínanos, danos vida, ayúdanos a encontrarnos contigo. Ven en esta noche de una manera particular y haz que escuchemos con un corazón vivo y palpitante tu palabra, que este encuentro con tu palabra sea de oídos abiertos, de mente atenta y de corazón dispuesto. Permítenos guardar en nosotros estas enseñanzas que a la luz de la palabra quieres darnos y permítenos acogerlas para hacer crecer nuestra vida espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al iniciar entonces esta reflexión, quiero que meditemos un texto de la palabra de Dios tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, muy especial y que marcará el inicio de esta reflexión y nos dará como la orientación que necesitamos para hablar acerca de la importancia de la comunidad en la vivencia de la fe. Tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, entre los versículos 21 y 28. Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían: tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Designaron responsables en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Perge,
bajaron a Atalía. De allí regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Gloria a ti, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, este texto que acabamos de leer es muy importante o muy significativo porque nos deja ver la dinámica que tuvo la misión de Pablo y de Bernabé y que tuvo Pablo a lo largo de toda su historia. ¿En qué consistía esta misión? Él iba de ciudad en ciudad anunciando el Evangelio. Y en cada ciudad, con los que respondían a la invitación que les hacía a través de la predicación, él formaba una pequeña comunidad. Los reunía, los congregaba, les invitaba a conocerse, los iba introduciendo en el amor fraterno, les enseñaba la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y hacía con ellos ese momento inicial de crecimiento en la fe. Y cuando ya esa comunidad estaba sólida y formada, cuando ya ese grupo de personas era una verdadera familia de fe, entonces él iniciaba el camino hacia otra ciudad en donde repetía el mismo ejercicio. Y desde esa otra ciudad iba alimentando con cartas esta comunidad que había dejado en la primera ciudad que había visitado. Y se comunicaba con ellos le contaban las situaciones que iban viviendo y Pablo respondía enseñándoles, animándolos, corrigiendo también de pronto errores que pudieran irse introduciendo en la fe y en la vida cristiana, y así esa comunidad se iba fortaleciendo. Esas comunidades no se quedaron estancadas ni se acabaron, por el contrario, fueron creciendo, porque también San Pablo ponía en ellos el ímpetu misionero de dar testimonio, de dar ejemplo y de ir agregando a esa comunidad otros hermanos que se salvaran por el conocimiento de Jesucristo. Pero esa forma de evangelizar no se la inventó Pablo. Esa forma de evangelizar la inventó Jesús. Es exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando caminó en medio de nosotros. Primero vivió en familia y cuando llegó el momento de realizar su ministerio público, ¿él qué hizo? Empezó a caminar por diferentes ciudades y antes de eso llamó a sus discípulos y los llamó con un solo objetivo: que estuvieran al lado de él. De hecho, podríamos decir que Jesús sí predicó muchísimo y mucha gente lo conoció, mucha gente lo escuchó y mucha gente creyó en él. Sin embargo, como lo más fuerte, lo más crudo, lo más sustancial de su ministerio se realizó en favor de sus discípulos, de esa pequeña comunidad, de esa pequeña familia que había conformado en torno a sí mismo. Y de hecho, es muy especial ver cómo después de que Jesús resucitó y después de que pasó todo este acontecimiento tan fuerte de la pasión y de la resurrección, ese paso tan difícil que también tuvieron que vivir los discípulos, es especial ver cómo el libro también de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que los discípulos permanecieron unidos. Es importante ver que eso que Jesús quiso enseñarles, que Jesús quiso dejarles, ellos sí lo interiorizaron. Tal vez eran un poco duros para entender esas enseñanzas, esas comparaciones que Jesús
les iba presentando al anunciarles el Evangelio. Pero es muy bonito ver cómo lo más importante sí lo aprendieron los discípulos, que debían permanecer unidos. Por eso se congregaron en torno a la presencia de María el día de Pentecostés. Por eso permanecieron unidos en Jerusalén después de Pentecostés. Y ya las situaciones concretas los obligaron a dispersarse. Pero al dispersarse por diferentes ciudades a causa de la persecución, fueron replicando lo mismo que había hecho Jesús, formando pequeñas comunidades que después fueron grandes iglesias. Cuando hablamos de iglesias, hablamos de congregaciones, de reuniones en torno a un apóstol o en torno a un delegado, a un enviado de los apóstoles, que se iban conformando como verdaderas diócesis, lo diríamos en la actualidad. Son las iglesias. Hoy nosotros hacemos parte de una iglesia particular, la iglesia de Manizales, así como en Armenia hay otra iglesia particular y en Pereira, pero todas esas iglesias particulares forman la única iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Pero con el pasar de los tiempos, esa dinámica que Jesús utilizó para anunciar el Evangelio y que los discípulos y San Pablo y los demás obispos y presbíteros que fueron anunciando el Evangelio, esa dinámica que ellos pusieron en práctica se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia en donde el cristianismo, la iglesia, la fe cristiana se unió con el Imperio Romano. Hay muchos elementos históricos que hablan de un gran momento en el que los emperadores romanos le dieron libertad y asumieron la iglesia y la religión cristiana como religión del Imperio Romano. Hay autores que hablan a favor, otros que hablan en contra. Lo cierto es que como el cristianismo fue asumido como la religión oficial del Imperio Romano, entonces los súbditos del Imperio Romano llegaron en gran cantidad a la iglesia, y la iglesia no pudo hacer un proceso para incorporarlos a ella como miembros de la comunidad, porque era una gran cantidad, y por eso se fue perdiendo como esa idea de la iglesia como una familia en torno a un obispo, como una familia de fe en torno a la persona de Jesucristo. Ya todo el mundo era cristiano y no había manera de organizarse en pequeñas comunidades. Y además, los ministros de la iglesia fueron empezando a tomar ciertos cargos a nivel público. Los obispos fueron equiparados con los jueces, los sacerdotes fueron equiparados con funcionarios del imperio, y así la iglesia empezó a tener más cara de pirámide, de jerarquía, que de familia. Y eso duró muchísimos siglos. Por eso nosotros hoy en la actualidad aún vemos a la iglesia como una institución jerárquica. Por eso nosotros hoy vemos a la iglesia como una realidad diferente a nosotros mismos. La iglesia no es algo diferente, la iglesia somos nosotros. Por ahí hay una frase de Pablo VI que dice: los laicos no son importantes dentro de la iglesia, ellos son la iglesia. Todos los bautizados, de acuerdo a los diferentes ministerios y a las diferentes vocaciones que recibimos de parte de Dios, vamos haciendo y conformando un pueblo en el que tenemos responsabilidades y papeles diferentes, pero todos somos la misma familia. Así como el padre de familia no puede hacer el rol de la mamá, o así como la mamá no puede tomar el lugar de una hija en su propia familia, pues igualmente la iglesia está formada por personas que cumplen ministerios diferentes, que responden a llamados diferentes.
pero todos somos una única familia. Eso es muy importante y en lo personal, puede que haya otras personas que piensen diferente, pero yo personalmente creo que ese es el gran problema de la iglesia en la actualidad. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque no se siente familia. ¿Por qué los cristianos, los bautizados católicos, aunque son bautizados, aunque recibieron la Eucaristía, aunque están confirmados, no cumplen un papel activo dentro de la iglesia? Por eso, porque no se sienten familia, porque se sienten otra cosa, porque se sienten aparte de la iglesia, ni sabiendo y teniendo nosotros claridad de que son la iglesia. Por eso es importante, en lo personal creo que es lo más importante, recuperar esa conciencia de que la iglesia es una familia y de que la iglesia somos nosotros. Tenemos que recuperar ese sentido de que no solo hacemos parte de la iglesia, sino que somos la iglesia. En ese sentido, hay un gran trabajo por hacer en todos los ministerios y carismas que hay dentro de la iglesia. Un trabajo enorme. Y en el caso del ministerio parroquial Emaús, hay un trabajo muy serio que hacer para que esta experiencia que ustedes están viviendo en nuestra parroquia los lleve precisamente a sentirse iglesia, los lleve a vivir la alegría de hacer parte de esta familia de fe, que es muy especial. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente imitando esa pedagogía que utilizó Jesús, utilizando esa pedagogía que además replicaron los apóstoles y San Pablo, utilizando esa estrategia y ese método que utilizaron en la iglesia primitiva, reunirnos en pequeñas familias. Les voy a poner un ejemplo que creo que les puede servir mucho. No es lo mismo estar en una gran reunión de 40, 50 o 60 personas que estar en una reunión de familia de 10 o 12 personas. En una reunión tan amplia, tan grande, con tanta asistencia, uno no se siente familia, uno se siente espectador, uno se siente asistente a un evento, a una presentación. Pero cuando uno está en un pequeño grupo, uno se siente parte de la conversación. Incluso es mucho más fácil presentar el punto de vista. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no se atreverían a hablar frente a un público de 60 personas, aunque sean muy amigos, aunque sean del mismo ministerio de Emaús. Sin embargo, sí nos sentiríamos mucho más cómodos hablando en un pequeño grupo. Igualmente, y no solamente es por lo práctico, en la fe se requiere intimidad. En la pequeña comunidad se pueden compartir las dificultades, se pueden compartir los problemas, también las alegrías, las buenas noticias, los proyectos, las ilusiones que van llegando con el camino cotidiano de la vida. En la pequeña comunidad podemos tratar temas acerca de la fe de una manera más personal y más real. Igualmente, la oración puede ser más íntima, puede sentirse más cercana, puede hacer que uno ore con más confianza porque sabe que las personas que están allí conocen las dificultades que yo vivo, conocen aquellas cosas por las que debo agradecer y se unen a mí con sinceridad. Igualmente, en esas pequeñas comunidades yo puedo facilitar el hecho de encontrarme con el hermano, de estar cerca de aquel que comparte conmigo esta experiencia, conocerlo, servirle en alguna necesidad que tenga. Es más, como parroquia nos podemos conocer mejor porque tenemos la oportunidad de interactuar más. Todo eso es la sabiduría que nos trae esta vida de la iglesia primitiva, ¿cierto?
la pequeña comunidad como una estrategia para vivir la fe. Y vean la sabiduría de la iglesia y la manera tan especial en la que la iglesia se va articulando. Pequeñas comunidades forman una parroquia. Una parroquia es una comunidad de fe que junto a otras parroquias que también son comunidades, que a su vez están constituidas de pequeñas comunidades y se unen, forman una gran comunidad que es la iglesia particular, la diócesis, la iglesia propia. Y esas iglesias, unidas a otras iglesias particulares, a otras diócesis a lo largo y ancho del mundo, que también a su vez están formadas por parroquias, que a su vez están formadas por pequeñas comunidades, forman la Iglesia Universal. Es una cosa maravillosa que yo les propongo como estrategia para el ministerio Emmaus. Tenemos que ir empezando a cambiar el chip, de las grandes reuniones, de las grandes aglomeraciones. Incluso esa es una respuesta para la situación de pandemia que vivimos y los cuidados que tendremos que tener en adelante al no poder socializar con muchas personas. Pero en un pequeño grupo, en una pequeña comunidad, podemos trabajar la fe y podemos crecer en la fe de una manera más consciente, más radical. Tenemos que cambiar nuestra estrategia, tenemos que caminar hacia ese plan que nos propone el Señor en su palabra y que la iglesia ha ido recuperando. La iglesia del todo no ha perdido esta experiencia. De hecho, en la actualidad se proponen muchas experiencias basadas en la pequeña comunidad. La nueva evangelización es una de ellas que conocemos aquí en la Arquidiócesis de Manizales. Pequeños grupos de personas que van profundizando en su fe a la luz de la palabra de Dios, que van también profundizando en sus relaciones y que se van constituyendo como una verdadera familia en la que hay conocimiento, ayuda mutua, oración por el hermano y que se interesan los unos por los otros. Esa es la experiencia más original de la fe cristiana. Es la experiencia también que se vive en la liturgia de la iglesia. Tal vez los sacerdotes que tenemos en este momento no tienen la facilidad de celebrar la Eucaristía para grupos de 10 personas. Ciertamente es muy dispendioso, pero tendríamos que llegar a la experiencia de que cuando celebramos la Eucaristía verdaderamente nos sintamos familia. De alguna manera eso fue lo que quiso recuperar el Concilio Vaticano II, ayudando a que los laicos se sintieran parte de la asamblea eucarística. Por eso la liturgia de la iglesia hoy ya no solo es del sacerdote. La liturgia de la iglesia ya no es, o la misa, la Eucaristía o el bautismo, ya no es simplemente el sacerdote recitando oraciones que solo él entiende. No, ya no es eso, ya es toda una comunidad la que celebra, toda una familia la que se congrega en torno al altar precisamente para celebrar la Eucaristía. Y los demás hermanos pueden intervenir también en la celebración. Ya no solo interviene el sacerdote, ya están los lectores, los ministros lectores que proclaman la palabra en la celebración, están los ministros acólitos. En alguna catequesis de este tiempo de la Pascua les hablaba de estos ministerios, que son laicos, no son sacerdotes, ni estudiantes para sacerdotes, son personas laicas que sirven en el altar y que distribuyen la comunión a sus hermanos con toda la dignidad
con todo el respeto y con la debida autorización de parte de la Iglesia. Y no solamente ellos, están también los que colectan la ofrenda, los que cantan, están también los que sirven en el altar, los niños que a veces como monaguillos ayudan. Pero no solamente están los que sirven ahí en la celebración litúrgica. Hoy, en ese sentido de comunidad, todos los laicos participan en la vida de la Iglesia. Entonces están aquellos que llevan a los pobres lo que se recoge, lo que se colecta en la celebración de la Eucaristía, en víveres y también algunas veces en dinero, y lo orientan hacia los pobres. Eso no lo tiene que hacer un sacerdote, eso lo puede hacer un hermano de la comunidad. Igualmente están los catequistas. La fe ya no solo la enseñan los sacerdotes, la pueden enseñar los laicos, y son hermanos de una comunidad que van desarrollando, que van haciendo conciencia en medio de esa pequeña comunidad de un carisma, y que lo ponen al servicio de toda la asamblea. En fin, hoy el criterio con el que tenemos que mirar a la Iglesia es un criterio comunitario. No podemos seguir mirando a la Iglesia como una institución piramidal en la que el Papa está arriba, los obispos están después los sacerdotes, después los diáconos, después los religiosos y por último la gente, ¿no? O ver a la Iglesia como esa institución que está allá. Yo soy la Iglesia y tengo que vivir esa experiencia de Iglesia en una pequeña comunidad dentro de mi parroquia, dentro de esa reunión, de esa congregación en la que estoy llamado a vivir la fe. Igualmente, el Concilio Vaticano II nos enseña que todos los sacramentos y toda la vida de la Iglesia tiene que girar en torno a la comunidad. Yo no puedo celebrar la Eucaristía solo. Puede que en algún momento la celebre sin presencia de fieles, pero siempre la voy a celebrar en referencia a la Iglesia y a mi comunidad, a mi diócesis, a mi parroquia. Y así por el estilo, todo eso. Esa dinámica es hermosa. Si ustedes, para retomar el inicio, vuelven al libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que esa dinámica de comunidad y de pequeña comunidad es la que recoge y la que sintetiza todo lo que los primeros apóstoles, los apóstoles del Señor, hicieron. De hecho, al final de la vida de San Pablo, hay unos gestos muy especiales que hablan de la importancia del sentirse comunidad, cómo las comunidades organizadas aportaban, ayudaban, hacían colectas para los pobres, cómo San Pablo, yendo prisionero hacia Roma, en medio del sufrimiento y de la esclavitud que tenía que ir llevando, era socorrido por las comunidades de cada ciudad en la que paraba o hacía estación. En fin, esto se los digo por eso, porque es muy importante sentirnos iglesia, y nos sentimos iglesia en una pequeña comunidad. Qué bueno que en el ministerio de Emaús empezáramos a hacer un trabajo para crear esa estructura de pequeñas comunidades. Tal vez no tenga que ser como la nueva evangelización, tal vez no tengamos que seguir las guías o catálogos o los lineamientos directamente y estrictamente de la nueva evangelización. Podemos utilizar otro tipo de estrategias, pero lo que sí no podemos dejar de lado es esa experiencia de la pequeña comunidad. Estábamos a punto de iniciar un trabajo con respecto a ese tema, sin embargo, pues esta situación de pandemia frenó ese aspecto que íbamos a trabajar. Pero este encuentro y esta charla que yo quiero como dirigirles en esta noche va precisamente a reflexionar en torno a ese tema central, la pequeña comunidad
y como consecuencia de la pequeña comunidad, lo que ya habíamos hablado en otro momento, de los ministerios. En una pequeña comunidad hay quien se encargue, por ejemplo, de llamar, de convocar, de invitar. Hay quien se encargue de enseñar. También habrá quien se encargue de recoger algún fondo o algunas ayudas o de organizar lo material que se tenga que tener en cuenta en la vivencia de la pequeña comunidad. En la pequeña comunidad habrá también quien tome la iniciativa de dirigir y de impulsar los esfuerzos que se hacen. Pero la respuesta a estas iniciativas pastorales tienen que desembocar en la pequeña comunidad, en la experiencia de vivir la fe en familia y en intimidad. Por eso, pues esa es la invitación, el impulso que yo quiero darles en esta noche, ¿cierto? Que retomemos esa importancia de la pequeña comunidad, Nuestra parroquia y nuestra arquidiócesis de Manizales tenían en algún momento un proyecto pastoral basado en esa experiencia de pequeña comunidad. Desafortunadamente, por situaciones pues que se van presentando, eso se ha ido como eclipsando, se ha ido dejando a un lado. Nosotros tenemos que crear esa conciencia, tenemos que construir esa experiencia de pequeña comunidad para vivir de una manera más auténtica y de una manera más consciente y más propia nuestra fe. Esa es la invitación que yo les traigo en esta noche. No sé, si de pronto en algún momento se genera una pregunta, un cuestionamiento, pues lo pueden orientar y aquí estaremos como muy atentos a responder. Pero de verdad que hago este llamado con la intención de generar esa conciencia y esa inquietud en ustedes para renovar de una manera muy consciente y estratégica la dinámica en la que vamos orientando el movimiento. Esto que les digo no es solo para Emaús, no es solo Emaús el que tenga que organizarse de acuerdo a esa experiencia que nos propone la Iglesia, no, ni siquiera en nuestra parroquia o en la Iglesia Universal. Toda la Iglesia en este momento debería o está, más bien, no lo digo como algo que no existe. Realmente la Iglesia hoy se está moviendo en torno a esta dinámica. La Iglesia está buscando vivir de una manera más seria esa experiencia de pequeñas comunidades. Y es válido para todos. Los catequistas, por ejemplo, para hablar de otra realidad de nuestra parroquia, pues tienen un ministerio, pero tienen que vivir su fe además en una pequeña comunidad. El ministerio que están viviendo tiene que tener como fuente la vida cristiana que se alimenta en la pequeña comunidad. Aquellos que sirven en la pastoral de los enfermos, si viven solo del ministerio, se van a cansar o se va a monotonizar el ministerio que realizan. Hay que alimentarlo con la vida cristiana a través de la pequeña comunidad. Hay que ayudar también a que, por ejemplo, los niños que celebran o que se preparan para el sacramento de la primera comunión tengan una manera de sentirse parte de esta familia cristiana. Igualmente para los jóvenes de la confirmación, los grupos juveniles, las experiencias para jóvenes también tendrían que articularse. Hay algunas parroquias en nuestra arquidiócesis, como la parroquia, por ejemplo, de Villa María, en la que los jóvenes han ido integrando pequeñas comunidades y son movimientos bastante fuertes, porque esa vinculación a la pequeña comunidad
es demasiado fuerte. No se pierde tan fácil ese sentido de pertenencia que se tiene cuando se hace parte de una pequeña comunidad. Así que toda esta experiencia que les he descrito de una manera muy breve y muy sintética en este ratico de reflexión, no es solo para Emaús. En este momento hacemos esa invitación focalizada en este ministerio, pero es una experiencia que tendríamos que retomar en toda la parroquia, en toda nuestra comunidad parroquial, en cada comunidad parroquial de nuestra arquidiócesis. Deberíamos empezar a trabajarle al tema de la pequeña comunidad. Ahí es donde radica el punto central de nuestra fe. En la pequeña comunidad somos iglesia, y en la pequeña comunidad cada día hacemos más conciencia de ser pequeña comunidad. Yo los invito entonces para que terminemos este momento de reflexión haciendo una pequeña oración. Cada uno allá en su casa va a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios primero por la fe. Démosle gracias a Dios porque nos ha permitido recibir la fe en nuestros corazones. Y hemos recibido la fe precisamente a través de nuestras familias, que han sido como esa pequeña comunidad en nuestra vida que nos ha introducido a la iglesia. Démosle gracias al Señor porque tampoco nos ha faltado la vida comunitaria en la iglesia. Hemos sido parte de una parroquia, y en esas parroquias, en esa comunidad de fe en la que hacemos nuestra vida cristiana, hemos recibido los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación o el sacramento de la penitencia. Démosle gracias a Dios en esta noche, porque hoy podemos hacer conciencia de hacer parte de esa gran familia de los hijos de Dios que es la iglesia. Encomendémosle al Señor aquellas experiencias dentro de la iglesia que nos ayudan a hacer conciencia de ser familia de Dios, de ser miembros de la comunidad, de ser parte de la iglesia. Démosle gracias al Señor y encomendémosle las comunidades de nuestra parroquia. Encomendémosle la comunidad, el ministerio de Jesús, que ya en sí mismo también nos ha ofrecido una experiencia de familia en la fe. Pidámosle que nos permita dar el paso también pastoral hacia el encuentro, hacia la vivencia de esta experiencia de comunidad y de familia. Pidámosle que nos ayude a ser generosos y que nos anime para que podamos caminar en fortaleza hacia ese ideal de ser familia de Dios, de ser realmente hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para terminar este encuentro, queremos hacer llegar a todos ustedes, miembros de la comunidad de Emaús, y a todos los hermanos que se han unido a esta transmisión en vivo, un saludo muy especial. Realmente los estamos extrañando, estamos esperando con mucha alegría y con muchas ganas el momento en el que ustedes puedan regresar a la vida de la parroquia, que puedan participar de la celebración de la Eucaristía,
que puedan reencontrarse en estos espacios que no tienen sentido sin ustedes. Qué bueno que sea muy pronto. Pidámosle al Señor y a la Virgen María que esta situación pueda mejorar muy pronto y que nos encontremos de nuevo para aprender, para reflexionar, para edificarnos como hermanos, que pronto podamos reunirnos para retomar esas experiencias pastorales que han estado, digámoslo, un poco pausadas por este momento que vive la humanidad entera. Recordemos que en la parroquia estamos los sacerdotes prontos y atentos para servirles espiritualmente en lo que esté dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Estamos atentos también para atender sus inquietudes, si en algún momento las tienen, con mucha alegría, con mucho gusto, y bueno, que sea pronto el día en que nos encontremos. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Que tengan una feliz noche.